Muy bien, empezamos con, con otro video. Este se titula Las nuevas aventuras de Robinson Crusoe. ¿Por qué se utiliza esta figura si es un personaje de novela? Este es un personaje de novela de la novela del escritor Daniel Defoe. Robinson Crusoe va en un barco, naufraga y va a vivir solo en una isla. Es una figura, es lo que se llama en la Escuela Austríaca de Economía las construcciones imaginarias que son utilizadas como una herramienta de análisis para poder entender. Robinson Crusoe, solo en la isla, no puede utilizar lo que enriquece a todos los demás cuando viven en sociedad. Y esto es la división del trabajo, la cooperación social. No existe entonces una persona que viva solitaria, que viva aislada, más que solitaria, aislada, no puede disfrutar de la riqueza de compartir, de la riqueza de aprovechar lo que los demás producen y hacer su propio aporte hacia los demás. Entonces, esta es la historia de Robinson Crusoe. En estas nuevas aventuras de Robinson Crusoe, sucede que sí llegan otras personas, otros náufragos, y entonces ya Robinson Crusoe ya no está solo en la isla. Y esto nos sirve para entender varios conceptos. El concepto de la división del trabajo, el concepto de la cooperación social, la ley de las ventajas comparativas. También podemos ver la función del dinero, la evolución del dinero y las características del dinero. Vamos entonces a iniciar con, con la historia de las nuevas aventuras de Robinson Crusoe. Empezamos. Las nuevas aventuras de Robinson Crusoe. La famosa historia de Defoe nos cuenta cómo Robinson Crusoe llegó a la isla desierta después de naufragar y más tarde encontró a su fiel amigo Viernes, con quien compartió su solitaria vida. Una nueva aventura después de otra tormenta desvía y hace naufragar al noble navío Nube Blanca que se estrella en la costa rocosa de la isla de Robinson. La mañana siguiente, después de la tormenta, Robinson, ¿qué pasa viernes? Viernes, un naufragio, señor, venga pronto. Mire, está vivo. Tomás, María, ¿estás bien? ¿Tú y Tomasito? María, Tomás, ya todos reunidos. Robinson les dice, y así, por muchos años, Viernes y yo hemos vivido solos aquí. Entonces, dice Tomás, ¿hay poca probabilidad de rescate? Robinson, ninguna. Pero ahora con todos aquí trabajando juntos, podremos construir una nueva vida en nuestra isla. Tomás, así es, pues muchos somos artesanos. Se inicia entonces acá la división del trabajo. Cada cual debe producir donde tiene la mayor ventaja o la menor desventaja. Esta es la ley de las ventajas comparativas. Cada uno debe producir donde tiene la mayor ventaja o la menor desventaja. Y aquí es donde empieza la división del trabajo. Empieza entonces estos procesos de cada uno hace lo que puede hacer mejor. Como dice el refrán, zapatero a tus zapatos. Es decir, a buscar en cada actividad de cada quien que puede hacer bien esa actividad, pues una especialización, una potenciación de esa cualidad, habilidad, don o talento que tenga. José, aquí está el banco que te prometí. Ahí empieza ya el intercambio, porque entonces para cada uno es más fácil producir aquello que para lo cual tiene habilidad y puede producir más que otro que no la tenga. Y luego ahí es donde surge la riqueza, porque cada uno produce y entonces ya surge naturalmente el intercambio, porque se produce más no para consumir, para poder intercambiar. ¿Sí? El zapatero no hace 10 pares de zapatos porque necesite muchos zapatos, sino porque tal vez necesita uno y entonces los otros 9 le sirven para intercambiar y poder adquirir todo lo demás que necesita. José dice, aquí está el banco que te prometí, Pedro, y aquí están tus zapatos a cambio. Con esto te pago la ayuda que nos has dado, Tommy. Tomás, hemos tenido suerte, Robinson. Esta es la primera forma de intercambio, la primera forma de intercambio directo.
trueque, bienes por bienes o bienes por servicios. Empieza el intercambio, este fue el primer intercambio, ¿verdad? Que es el trueque, te doy los par de zapatos, tú me das un banco, etcétera. Pero este sistema de intercambio, pues no puede ser, tiene muchas dificultades. Por lo tanto, debe de buscarse otra forma de intercambio, que en ese sentido se cambia al intercambio indirecto, cuando ya evolutivamente surge la necesidad del dinero, que ahí es donde cumple su función. Y la función del dinero es servir, fíjense, servir de medio de intercambio indirecto. Esa es la función del dinero. Dice, pero un desastre inesperado, son atacados por un grupo de hombres de otra isla. Después de corta y sangrienta pelea, José, se van los derrotados. Mateo, sí, pero volverán. La próxima vez quizás vienen más. Debemos avisar a los demás. Todos los isleños reunidos, dicen Juan, y así como ven, el peligro estará siempre con nosotros. Necesitamos ejército. Robinson, sí, ya llegó el tiempo en que debemos formar nuestro gobierno. Juan, necesitamos un jefe y un consejo. Tomás, sí, tendremos elecciones. Aquí viene otro concepto importante, y el concepto importante es ¿por qué surgió el gobierno? ¿Por qué tenemos gobierno? Para nosotros todo es como natural, ¿verdad? Ya nacimos, crecimos y la historia nos dice que siempre han habido gobernantes y gobernados, que siempre han habido gobiernos. Sí, pero este es un proceso evolutivo del mismo ser humano. No es algo que ya vino desde que empezaron los hombres en las cavernas, ya existía un gobierno, un presidente, una democracia. No fue así, todo esto es un proceso. Entonces, aquí viene otro concepto. ¿Por qué surgen los gobiernos y cuál es la función principal del gobierno? El gobierno surgió entonces en la isla por la necesidad de los isleños de tener seguridad. Básicamente, esto sería lo primordial, lo básico. La función principal de un gobierno es dar seguridad. Ese sería lo principal, dar seguridad. Pero no todo lo demás queda, ¿sí? O en todas las demás actividades económicas en las cuales se involucra. En realidad, los gobiernos con el tiempo, y no tenemos que ir muy atrás en la historia, han ido creciendo, cada vez son más grandes. Y entre más grande es el poder de un gobierno, menos es el poder del ciudadano común y corriente, porque es avasallador el poder que va concentrando cada vez más los gobiernos. Dice, en la primera reunión, Juan dice, debemos construir nuevos caminos, tener cortes de justicia, una organización policial. Robinson, no olvidemos un ejército para protegernos de nuestros enemigos. Pedro, pero ¿cómo vamos a pagar todo eso? Juan, como lo hacen todos los gobiernos, pasaremos una ley que obligue a todos a contribuir con parte de lo que produce, es decir, impuestos. No hay otra manera. Eh, Dice, ya los isleños pagando impuestos con parte de su producción. Arnoldo, impuestos. ¿Por qué de pagar yo esos impuestos? Mateo, si esperamos algo del gobierno, tendremos que pagarlo. El gobierno no tiene nada que darnos. Fíjense este otro concepto y esto es algo que como que no evidenciamos. Y es que el gobierno en sí pareciera que da algo. Bueno, para que realmente un gobierno le diera algo que le pertenece al gobierno y le da a los ciudadanos, entonces sería un gobierno que fuera un productor, que produjera todo lo que se necesita o una buena parte, y de eso, de su riqueza, de su producción, compartiera algo con los demás. Pero no es así. Todo lo que los gobiernos dan antes se lo han quitado a los ciudadanos. Pero en nuestro concepto pareciera que ellos, que es el gobierno el que tiene que darnos. Y cada vez cuando exigimos más de los gobiernos, en otras palabras, nos estamos exigiendo más a nosotros mismos o estamos exigiendo más de otros, que eso es lo más complicado. Muy bien. Entonces, regresamos al sistema de trueque. Nos habíamos quedado en la parte anterior con el sistema de trueque. Dice, pero el sistema de trueque comienza a causar problemas. José, te acepto esos zapatos a cambio de esta silla.
Lo siento, no necesito una silla. Quisiera obtener un nuevo vestido para mi esposa. Aquí ya se empieza a complicar. ¿Por qué se complica? Pues obviamente que un par de zapatos es natural que dure menos que una silla. Nadie está comprando, por ejemplo, un comedor para su casa cada mes o cada año, sino al contrario, pasa mucho tiempo o sea, duran, son muebles que duran bastante tiempo, en relación con otros que son más perecederos, ¿verdad? Y un par de zapatos comparado con un bien comestible, pues el bien comestible dura menos. Ahí donde empezamos a ver que es necesario entonces encontrar un medio de intercambio indirecto, ¿verdad? Y ahí donde empieza a buscarse el dinero, donde surge la función del dinero. Dice, antes de poder conseguir mis zapatos, tendré que encontrar quién quiere mi silla a cambio de un vestido o me quedaré descalzo. Los ciudadanos intentan entonces encontrar algo que todos acepten a cambio en la confianza que otros también lo desean. En otras palabras, tratan de encontrar algo que sirva de dinero. Aquí es donde empieza a surgir el dinero. Históricamente, evolutivamente, así fue. Y a partir de acá, empezamos a ver dos características específicas del dinero. Las características del dinero y la evolución del dinero. Aquí vamos a ir combinando las dos, cómo evolucionó el dinero y cuáles son las características que debe tener cualquier dinero, incluyendo los dineros actuales, ¿verdad? Que son las criptomonedas. Dice, primero probaron con cabras. Las cabras no son prácticas. José, esa no, está muy flaca. Acepto la gorda. Juan, así no. Si no acepta esta, no compro la silla. Mateo, pero solo quiero un sartén. ¿Cómo le doy media cabra? Primera característica que debe tener el dinero y que en este caso no lo tiene la cabra, ¿sí? Podría ser de la cabra, no podemos partirla a la mitad, bueno, sí se puede, pero ¿qué hacemos con la otra mitad, verdad? Entonces es impráctico dividir la pobre cabra, ¿no? Entonces la primera característica del dinero es que debe ser divisible, ¿sí? Divisible. Todas las monedas tienen esto, pues eso es para tener lo que llamaríamos en términos comunes, sencillo, cambio. Si vemos nuestro quetzal, tenemos básicamente, si hablamos de billetes de un quetzal, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200. Ya creo que hay circulación de 500, pero no son muy comunes. En monedas tenemos un centavo, aunque ya no los dan, ¿verdad? Ya no se usan. Un centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos y un quetzal. O sea que es totalmente divisible a través de tanto de las monedas como de los billetes. Primera característica del dinero, que debe ser divisible. Entonces, como ya no funcionaron las cabras, prueban con el maíz, porque es uniforme y divisible. El maíz puede usted pagar con quintales, con medio quintal, con una arroba, con 10 libras, con 5, con una libra, con media libra, con una onza, etcétera. Es totalmente divisible, ¿sí? Pedro, deme cualquier saco, no hay diferencia. Mateo, aquí tiene medio saco por mis nuevas suelas. Pero tampoco funciona el maíz. ¿Por qué? Porque no tiene otra característica. Juan dice, aquí tiene 200 quintales de maíz que le debo por mi casa. Ramiro, ¿y dónde voy a guardar? Se va a llenar de gusanos mientras lo puedo usar. Pues acá tiene otra característica negativa el maíz. Sí es divisible, pero no es perdurable. Es decir, relativamente, obviamente, que sea perdurable. No dura mucho el maíz, ¿verdad? Entonces, y es voluminoso, donde poder guardar pues 200 quintales de maíz por el pago que le hicieron a Ramiro por construir una casa. Entonces, otra característica que debe tener el dinero es que sea perdurable, que dure, bueno, podríamos decir, pero usted me puede decir, pero los quetzales no son eternos, son de papel y se destruyen con facilidad. Sí, pero tiene la característica de ser que los repone constantemente el Banco de Guatemala. Entonces, podríamos decir que eso relativamente son perdurables. Por fin encuentran algo que aparentemente sí funciona como dinero. Es uniforme, se puede dividir, ocupa poco espacio, no se descompone con el tiempo
y todo lo aceptan, es escaso y bello. Fíjense, es escaso y bello. ¿Cuáles son las conchas de caurí? Conchas que encuentran en las playas de esa isla. María, Tomás, tenemos muchas. ¿Puedo hacer un collar? Yo cambio cualquier mercadería por conchas. Siempre tienen valor. Robinson, al fin hemos encontrado una buena moneda. Las conchas de caurí son todo lo que una buena moneda debe ser. Un buen día, y aquí hay otro concepto importantísimo que lo podemos empezar a captar desde aquí. Un buen día, Arnoldo y un amigo se van de paseo a una isla cercana. Amigo Arnoldo, mira para allá. Arnoldo, conchas de caurí, cientos de miles, seremos ricos. Yo nunca tendré que trabajar. Qué día más feliz. Lo mantendremos en secreto mientras compramos todo lo que queremos. Arnoldo, compro todo lo que tiene. Eh, Póngale el precio que quiera y pagaré los salarios más altos a los sirvientes. Miren esta otra situación. Las conchas de caurí que están en poder de los isleños representan el producto del trabajo de cada uno de ellos. Es decir, el zapatero, si tiene X cantidad de conchas de caurí, es porque representan la cantidad de pares de zapatos que él fabricó. El carpintero igual, el panadero igual, el carnicero igual. Ahora, ¿qué pasa cuando, en este caso, Arnoldo, sin trabajar, introduce una gran cantidad de conchas de caurí? Pareciera que lo mismo si en este momento apareciera un falsificador y falsificara, no sé, 1.000 millones de quetzales y los introduce a la circulación. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa, naturalmente, y aquí lo vamos a ver en la historia, cuando aumenta la cantidad de dinero, ¿sí? Pasa como cuando aumenta la cantidad de un producto por temporada. Si, por ejemplo, es temporada de duraznos y aumenta la cantidad de duraznos, ¿qué es lo normal, lo lógico que pasa en el mercado? Baja el precio del durazno. Baja el precio del durazno por el aumento de la cantidad de duraznos. Lo mismo pasa con cualquier otro producto cuando aumenta la cantidad, ¿sí? Cuando es temporada. Cuando es temporada alta, los precios bajan. Porque en el mismo tiempo se cosecha ese producto agrícola, se cosecha a la misma fecha y ese aumento hace que los precios bajen. Lo mismo sucede con el dinero. El dinero es un bien que si aumenta, pierde valor, ¿sí? Pierde valor. Y esto fue lo que pasó acá y esa pérdida de valor, esa pérdida de poder adquisitivo es lo que después vamos a definir como inflación. Muy bien. A medida que el nuevo dinero se riega, o sea, el nuevo dinero no entra a la economía o a todo el proceso de mercado, no se riega al mismo tiempo en todos lados, sino que se va filtrando en la economía poco a poco. A medida que el nuevo dinero se riega, todos sienten el efecto. María, no me importa el nuevo precio, me llevo todo lo que tenga. Ah, eso no, yo pago más. Es decir, aumenta la cantidad de dinero y entonces también eso afecta la demanda, porque hay más dinero circulando, también aumenta la demanda porque hay más dinero. Algo así no sucede también con las remesas, ¿verdad? Cuando hay un incremento en la cantidad de dinero, hay más demanda de bienes. Pronto todos son ricos, esto entre comillas, ¿verdad? Todos son ricos en conchas de caurí. Pero recuérdense, que lo que vimos en la granita roja, eh, la verdadera riqueza es la producción, no es el dinero. Pero la inflación rampante ha destruido el valor de las conchas. Tomás, nuestros ahorros ya no valen nada. Robinson, otra moneda ha fracasado. Tendremos que regresar al incómodo trueque, salvo que encontremos algún dinero como el oro que conserve su valor. Ojalá. Entonces, otra característica del dinero es que debe ser escaso. Ya vimos dos, divisible y perdurable. Ahora vamos con la tercera característica y esta es la más importante del dinero, que sea escaso, que sea escaso. Algunos dirán, ¿cómo usted nos está diciendo que tengamos poco dinero? No, todo dinero que ustedes puedan tener, enhorabuena.
Estamos diciendo que la cantidad de dinero circulando sea escaso o que tenga relación con la producción. A eso estamos diciendo, no que, es, que en realidad no exista dinero o que haya poco, pero que sí crezca de una medida, en una medida orgánica, natural, en función de la producción, ¿sí? Porque la producción es la que demanda más dinero, no el dinero el que demanda más producción, ¿sí? Entonces, si aumentamos la cantidad de dinero sin que aumente la cantidad de producción, el efecto es la subida de todos los precios. Ese es el efecto que causa. Pero esa es la característica más importante del dinero, es que sea escaso. Robinson, bueno, los deseos de Crusoe se cumplieron un buen día mientras Tomás y Crusoe buscaban cabras perdidas. Robinson, regresemos, creo que se han ido muy lejos. Robinson, mira esta piedra que brilla, es oro, es oro. Cuando la noticia llega a la colonia, todos se convierten en mineros. Hemos sacado la mayor parte del oro Crusoe. Sacar más va a ser muy costoso. Sí, pero al fin tenemos un tipo de dinero que siempre ha tenido y siempre tendrá valor. Ahí tiene un octavo de onza, María. Gracias, señor. Fue un gran día cuando encontramos oro. Robinson, ahora sí, si fuese posible evitarnos el trabajo de pesar y analizar pureza. Miren cómo el ser humano se va adaptando cada vez más sus procesos. Bueno, ya encontró oro, sí, pero hay que estarlo pesando para comprar algo, hay que estar pensando, hay que ver su pesa, hay que ver que no haya truco en las pesas, hay que analizar la pureza del oro, ¿verdad? Ustedes cuando tienen una joya de oro, un anillo, van con un joyero para que él evalúe qué tanto oro tiene, qué tantos quilates tiene. Y eso, pues, tiene que utilizar algún aparatito ahí, una lupa, no sé cómo le hacen para ver eso. Entonces, eso no es tan sencillo. Entonces, ¿qué se hizo evolutivamente, históricamente? Bueno, pues, fundir el oro en monedas y ponerles un sello. Era normalmente el sello del emperador, de alguien que dé validez a esa moneda. Dice, ahora sí, si fuese posible evitarnos el trabajo de pesar y analizar pureza. Te tengo la solución. Ven conmigo a mi fragua. Ahí lo tienes, cada una con exactamente la misma cantidad de oro. Y con un sello estampado para garantizar la pureza. Le llamaremos peso. Fíjense cómo, si ustedes analizan y ven la mayor parte de monedas históricamente, son pesos. Aquí en Guatemala eran pesos, peso mexicano, peso aquí en Centroamérica, casi en la buena parte del mundo, las monedas se llamaron peso. ¿Por qué? Porque deriva el nombre del peso, o sea, peso físico que tenían estas monedas. ¿Cuánto peso? Pues una onza, no sé cuánto pesaría. Pero eso ya le daba entonces esa solidez, esa validez, y no había necesidad entonces de estar pesando o de estar analizando la pureza. Ya tenía cierta garantía, podríamos decir. Bueno, eh, pronto, dice Robinson, parece que todos quieren convertir su polvo de oro en monedas. Toma, sí, especialmente desde que comenzaste a estamparles el sello del gobierno. Juan Robinson, puedo dejar estos pesos guardados en la tesorería hasta cuando los necesite. Ahí estarán seguros. Robinson, está bien, te extenderé un recibo. Juan José, ahora mismo vuelvo para comprar la mesa. Voy a la tesorería a cambiar este certificado por las monedas de oro. José, un momento, este certificado es pagadero al portador. Compra ahora la mesa pues acepto el certificado en vez de las monedas. Entonces aquí empieza otro proceso. Ya todos tienen monedas, ya se hace más fácil el intercambio, pero sigue la misma situación del ser humano que cada vez busca más la comodidad en lo que hace y seguridad también. Entonces fueron a depositar sus monedas de oro a la tesorería. Y Robinson les extendió un certificado que garantizaba la cantidad de monedas de oro que tenían en la tesorería. Entonces empezaron a circular, en vez de las monedas, los certificados.
Los certificados con respaldo del oro. Es decir, un certificado equivale a una moneda de oro. Así es como empezó a funcionar. Era mucho más fácil entonces andar con un papel, es decir, un certificado o un certificado de 10 monedas o la cantidad que fuera, es mucho más sencillo que andar con 10 monedas, por ejemplo. Es como que usted puede ver que es mucho más sencillo andar con billetes que con monedas, ¿verdad? El quetzales en billetes que quetzales en monedas. Y que es más sencillo andar con una tarjeta de débito que andar con billetes. Es decir, cada vez va evolucionando más en función de lo práctico, de lo cómodo en el caso del ser humano. Muy bien. Y en la tesorería, Robinson, por supuesto, José, te daré tus monedas por tu certificado en cualquier momento. José, en ese caso me quedo con el certificado. Es mucho más cómodo que las monedas. Pedro, si ese certificado resultó tan bueno como el oro, yo cambié todas mis monedas por certificados. Me parece lógico, haré lo mismo. ¿Sí? Entonces empieza todo ese proceso. Ese es el principio del papel moneda, que es ya una etapa evolutiva del dinero. Entonces acá, si recapitulamos, llevamos 3 características del dinero y 2 etapas evolutivas. ¿Cuál fue la primera etapa? La primera etapa evolutiva fue el dinero mercancía. Mercancía, ¿por qué? Pues teníamos las cabras, teníamos el maíz, las conchas. ¿Por qué son mercancía? Dinero mercancía. Porque funciona como dinero y también como un bien de consumo. Es decir, una cabra usted la podría utilizar como moneda y también la podía consumir. El maíz igual, lo podía utilizar como moneda y lo podía consumir. Igual que eso ha sucedido en varias partes del mundo. Aquí en Guatemala, por ejemplo, la moneda de los mayas era el cacao. Usted podía hacer chocolate con una pepita de cacao y tomarse su chocolate o también utilizarlo como moneda. Esa es la primera etapa evolutiva. Primera etapa evolutiva, dinero, mercancía. Segunda, que es la que estamos viendo ahora, es dinero metálico, es decir, el oro. Y también se ha hablado del bimetalismo, porque también se utilizó la plata. En algunos era solo la plata, en otros solo era el oro y en otros se utilizaba ambos metales. Es la segunda etapa evolutiva. Estamos llegando a la tercera, que es el papel moneda, que es la que estamos entrando, que ya se está combinando el oro depositado con los certificados, papel moneda. Y a medida que pasaron los años, más y más gente depositó su oro en la tesorería y utilizaba sus certificados para comprar y vender. Mientras la colonia crece y prospera, la industria, el comercio crece rápido y pronto el resultado. Juan, señor, la gente insiste en que nuestra economía se beneficiará al poner más circulación. ¿Sí? Fíjense, aquí viene ya un primer indicio de la idea que se tiene de que la riqueza, que la economía mejora con más dinero. Es lo que dice Juan. Señor, la gente insiste que nuestra economía se beneficiará al poner más circulación, la circulación de certificados. Y Robinson es claro en esto y le dice, si nuestros ciudadanos comercian con otras islas y obtienen utilidades en oro, podemos emitir más certificados de papel. Él fue claro. ¿Quieren más certificados de papel? Vendan más, produzcan más, traigan más oro y tendrán más certificados. Esa es la forma correcta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver lo que eso genera con el tiempo, esa distorsión de tener más dinero en circulación. Juan, ya veo, a medida que deposite más oro en la tesorería. Comenzó luego el comercio con otras islas, aumentó la cantidad de dinero y la gente prosperó. La colonia seguía bajo el patrón oro. ¿Sí? El patrón oro. El patrón oro en el siglo pasado fue que se eliminó el patrón oro, fue una ordenanza y se eliminó el patrón oro y dejamos de estar bajo el patrón oro. Es decir, que ahora todo el dinero que hay, digamos, los quetzales, ya no tienen un respaldo como se tenía en ese entonces. Ya duró algunos siglos el patrón oro hasta que fue eliminado. Y a raíz de eso es que hemos tenido todas las complicaciones financieras, las crisis como la actual que tenemos, como la del 2008, como la de 1929, con la cantidad de crisis financieras, siglos económicos que vienen a través de esta manipulación del dinero. Bueno, sigamos. Empleado, por supuesto,
Le damos oro en cualquier momento que lo quiera. Pedro, guárdemelo, joven, solamente estaba verificando. Y aunque la colonia está ocupada y próspera, siempre hay problemas. Juan, y entonces observé cómo se están preparando con hombres, barcos y armas para atacarnos. Robinson, entonces debemos estar preparados con un ejército y una flota propia que sea fuerte. Pedro, pero imagínense los gastos. ¿Cómo va el gobierno a pagar por todo eso? Robinson, solo hay una manera, quitándole a la gente. Siento tener que decirlo, pero tendremos que aumentar impuestos. Por supuesto que los impuestos, aunque necesarios, no son populares. Entonces, acá empieza ya el problema para Robinson Crusoe. Robinson Crusoe sigue siendo racional, sigue siendo claro, directo, no es político. Él dice, bueno, queremos más ejército, tenemos que aumentar más los impuestos. Mateo, ¿qué? ¿Más impuestos? Yo ya estoy pagando demasiado. Arnoldo, estoy de acuerdo, amigo, no deberían tasarnos a nosotros, deberían cobrarle más a los ricos. Fíjense cómo empieza aquí una parte ahí, podríamos decir, ideológica en el caso de Arnoldo. Arnoldo se ha caracterizado por no trabajar mucho, por solo estar buscando, digamos, oportunidades ahí, como en el caso de las conchas de Caurí, y entonces obviamente que como no trabaja mucho, tampoco quiere pagar impuestos. Dice Mateo, así me gusta oír hablar. Arnoldo, es más, el gobierno debería hacer mucho más por nosotros, y si yo fuera presidente. Aquí empieza también la idea, y es la idea que se maneja a nivel político. Y nosotros también la tenemos. El gobierno debería de hacer más por nosotros. Ya dijimos que el gobierno no nos puede dar nada que antes no nos quite, pero la idea es constante, ¿verdad? Es la idea de que de alguna manera mágica el gobierno va a tener más de alguna manera sin que nos quite. Eso no es posible, o sea, tiene que ser a través de los impuestos. Pero acá van a ver cómo sí el gobierno puede aparentemente dar más sin quitarnos. Y es la idea que maneja Arnoldo. Dice Mateo, viva Arnoldo. Y así sucede que en las próximas elecciones, Arnoldo, que ya es popular, decide lanzar su candidatura. A medida que se llega al clímax, Robinson, yo trabajaré, este es el discurso de Robinson. ¿Qué dice Robinson? Robinson habla claro, dice, yo trabajaré como siempre, como siempre. Tendrán la oportunidad de prosperar por esfuerzo propio. ¿Sí? Aquí podríamos decir que está claro. ¿Ustedes quieren prosperar? Sí. Bueno, prosperen por esfuerzo propio. Ahora Arnoldo dice, no, yo los voy a ayudar. Dice, voten por mí y obtenga ayuda del gobierno. Y es hora de un nuevo trato. ¿Sí? Y este nuevo trato, ustedes lo pueden ver, fue el New Deal que se manejó en el gobierno en Estados Unidos del presidente Roosevelt. El nuevo trato. Es decir, el nuevo trato es que ahora el gobierno le va a dar a todos los ciudadanos. Ese es el nuevo trato. ¿Sí? Pero no funciona en la realidad. Y estamos viendo las consecuencias. Dice, Arnoldo ha hipnotizado a los votantes. Estás perdido si no puedes prometer más que él. ¿Sí? Prometer, fíjense, una cosa es prometer y otra cosa es cumplir, pero prometer cualquiera, ¿verdad? Lo que sea. Robinson, pero el gobierno no puede dar nada que no se los haya quitado previamente. Yo no les diré mentiras. Robinson sigue siendo consciente de su papel. Dice, no, yo no les voy a mentir, yo no les voy a decir que les voy a dar cosas que no puedo darles. María Tomás, cuán desagradecida la gente. Tomás, sí, María, ya se han olvidado de todo lo que hizo Crusoe. Ahora sí estoy preocupado por el futuro. Arnoldo, entonces no pierde el tiempo. Mateo, pero Arnoldo, no puedes esperar que te aprueben todas esas leyes de una vez. Mario, no podemos recabar suficiente dinero con impuestos. Fíjense, tienen que aumentar el ejército. Eh, Sin aumentar impuestos. ¿Eso cómo se hace? Imaginemos que en esta isla hay 50 hombres, cuando empezó el gobierno, 50 hombres. En esos 50 hombres hay pues zapateros, carniceros, panaderos, sastres, herreros, etcétera, etcétera, todos artesanos.
10 de cada uno, digamos, hay cinco actividades y hay 5 tipos de profesiones. Bueno, si se toman 10 para formar el gobierno, se toman 10, eh, quedan 40 para seguir produciendo. Y los 10 que salen de la producción, ¿qué pasa? ¿Cómo se van a alimentar ellos? ¿Cómo van a alimentar ellos a sus familias? Pues con el impuesto que van a pagar los otros 40, ¿sí? Con los otros 40. Imagínense en este momento que se ofrece o se necesita aumentar más el gobierno. Vamos a tomar de los 40 que quedan trabajando otros 10, ¿sí? Ahora tenemos 20 en el gobierno y solo 30 trabajando. Los 30 trabajando tienen que trabajar más, pagar más impuestos o reducir su propio consumo para poder pagar con los impuestos la alimentación de los otros 20. ¿Mm? Entre más crece el gobierno, más se complica. Y es que no solo crece, sino que se le demanda cada vez más. Que ahora queremos esto, ahora queremos lo otro, y cada vez viene más la exigencia del ciudadano hacia el gobierno. Y es pues es un círculo vicioso en el que caemos, ¿verdad? Como el perro queriéndose morder la cola. Muy bien. Dice, no podemos recabar suficiente dinero con impuestos. Arnoldo, y aquí viene la jugada de Arnoldo, y esto es lo que les decía, cómo es que el gobierno puede dar más sin aparentemente no quitar en impuestos. Dice, no habrá necesidad. Pagaremos los de beneficios y nuevos gastos con estos. Muestra un certificado de depósito de peso. Certificado. Mateo, un certificado de 1 peso. Sin embargo, no es igual que el certificado de oro. El certificado de oro decía claramente que estaba respaldado por una moneda de oro, por ejemplo. Pero dice Arnoldo, no lo es. Exactamente lee. Prometo pagar al portador la suma de 1 peso. No dice nada de oro. Fíjense la estrategia acá. Decía el certificado de oro decía, prometo pagar 1 peso en oro. Ahora, eso lo decía, prometo pagar 1 peso. La suma de 1 peso. ¿Y cómo se paga 1 peso? Pues con otro peso, ¿verdad? Es decir, con otro certificado, no propiamente con el oro. Mateo quiere eso decir que no tiene respaldo de oro, que no se puede cambiar. No, y así podemos emitir todo lo que necesitamos para pagar los gastos del gobierno. Más fácil que aumentar impuestos, ¿no? ¿Mm? Solo con emitir, imagínense que esa isla tenga 1.000 monedas de oro, y esas 1.000 monedas de oro existen entonces en circulación 1.000 certificados en oro. Si Arnoldo emite 500 certificados más, pues obviamente cada certificado, o si emitiera 1.000 más, tiene 1.000 reales, 1.000 respaldados por oro, y emite 1.000 más, lo que va a pasar es que cada certificado va a valer la mitad. Es decir, se va a devaluar ese certificado a la mitad, porque no hay respaldo en oro. ¿Sí? No hay respaldo en oro. Y esa es otra manera, entonces, la inflación es otro impuesto, otro impuesto vedado o velado que se hace a todos los ciudadanos. Y ese es uno de los peores impuestos porque nadie se da cuenta. Y nadie se da cuenta y a quien le echan la culpa es a la señora de las tortillas, al que vende cualquier cosa, al que produce, a él se le echa la culpa de que suban los precios. Y no es que suban los precios, es que se devalúa la moneda. Los precios no suben. Lo que baja es el valor del dinero y entonces hay que dar más monedas para comprar lo mismo que se compraba antes. Eso es al final lo que sucede. Eh, Mateo, pues parece que sí, pero podría causar problemas. Y sucedió con los nuevos pesos lo que en años anteriores había sucedido con las canchas de Caurí. Los precios suben y suben. ¿Mm? Ese es el problema. Ya Arnoldo tiene experiencia con lo de las canchas de Caurí. María, el nuevo precio no me molesta, yo lo compro. Ana, yo pago más. Olga, yo también. Y cuando el cauteloso ciudadano fue al banco, Pedro, esta vez no estoy solo verificando, no me gusta lo que veo y quiero mi obra en mis propias manos. Empleado, lo siento, solamente 5 son certificados de oro. Lea la letra pequeña del resto. No se puede redimir en oro. Es decir, no se puede cambiar en oro. No se puede redimir en oro. La noticia se riega como fuego y los que tienen certificados corren al banco a sacar oro. Juan, desconfío de los tíos que nos han hecho esto.
Me siento más seguro con un poco de oro en el bolsillo. Pedro, nunca más votaré por Arnoldo. Pronto ya no habrá en la tesorería, no, ya no habrá oro en la tesorería, nos arruinamos y si no paramos eso. Arnoldo, sí, estamos arruinados, tenemos que parar la emisión de dinero sin respaldo y asegurarle a la gente, pero algún día, fíjate. Entonces se detiene la emisión de dinero. ¿Cómo se hace ahora? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se hace ahora de emitir más moneda y después contraerla? El gobierno suspende la emisión de certificados sin respaldo. Juan, ya podemos estar tranquilos, voy a depositar mi oro al banco. Pedro, ahora sí le demostramos a Arnoldo y su gente que nosotros, el pueblo, controla el dinero. Y así a través de los años, los ciudadanos, al ser libres de tener oro, obligaron al gobierno a actuar honradamente, pero cortos de memoria, volvieron a elegir a Arnoldo con sus promesas de vida fácil. Y así Arnoldo tiene otra oportunidad. Esto es lo que nos seduce como ciudadanos, lo que es ese endulzamiento al oído de todo lo que nos prometen los políticos que se están perfilando, que se están proyectando para ocupar cargos públicos, pues obviamente tienen que decir siempre algo que convenza a la mayoría. Y ahí es donde empieza uno de nuestros males, ¿verdad? Por no entender cabalmente cómo funciona todo este proceso. Arnoldo, esta vez nos aseguraremos que nosotros, y no el pueblo, controlamos el dinero. Mateo, sí, al pasar esta nueva ley será ilegal tener oro. Los ciudadanos tendrán que entregarlo a la tesorería. No podrán cambiarlos por oro. Mario, y nosotros no tendremos por qué preocuparnos. Fíjense, la jugada de Arnoldo fue esta. Pasar esta ley. Dice, pronto pasa la ley y la colonia ya no está bajo el patrón oro. ¿Sí? Mateo, lo logramos. Ahora podemos emitir todo el papel moneda que queramos. Nadie nos para. Arnoldo, de hoy en adelante podremos gastar y gastar, elegir y elegir. Y así lo hicieron por muchos años. El gobierno gastó más de lo que recaudaba en impuestos y la diferencia la pagaba con billetes sin respaldo. Naturalmente, la inflación causaba alzas continuas en los precios cada vez mayores en las familias. Fíjense que esto que está en esta historia es real. O sea, ¿cuál fue la ley que pasó Arnoldo? Que era prohibido tener oro en la casa. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Entonces, si es prohibido tener oro en la casa, no pueden irla a retirar al banco. Y esto pasó en 1933 en Estados Unidos. El presidente Roosevelt, después de la Gran Depresión de 1929, emitió una ley donde decía que todos los ciudadanos estadounidenses estaban obligados a vender todo el oro que tenían al gobierno. Y el que no lo hiciera iba a la cárcel. Exactamente lo que está aquí, solo que en una historia, solo que he contado de otra manera, pero al final es lo mismo. Y entonces, de esa manera, el gobierno no tiene ningún control en la emisión de más dinero, de más moneda. Si en las familias, ¿qué pasa entonces? Cuando hay más dinero circulando, pierde valor. El dinero que se tiene ahorrado pierde valor, pierde poder adquisitivo. La anciana dice, los pesos que habíamos ahorrado ya valen poco, ya no podemos comprar suficiente para comer. Anciano, así es, querida. Sin poder recurrir al oro, estamos a merced de Arnoldo. En los negocios, gerente, señores, estamos en problemas serios. El dinero apartado para reemplazar maquinaria ya no es suficiente. Los precios han subido muy rápido y tendremos que cerrar. Pareciera que solo con que aumenten los precios y se pierda poder adquisitivo, no pasa nada. Al contrario, la inflación destruye todo el aparato productivo de un país, ¿sí? En mayor o menor medida. Obviamente que si entre más grande la inflación o es una hiperinflación, se pierde el proceso productivo. Lo que está diciendo aquí este gerente, si ya no tiene para reponer máquinas, ¿sí? Entonces ya no se va a poder seguir produciendo en la misma cantidad o no se va a poder reemplazar por nueva tecnología que aumente la productividad o la producción de ese país o de esa empresa. Entonces, esto es un serio daño a la economía. Es decir, si no se hiciera si no se tuviera este mecanismo a cargo de los gobiernos de generar inflación, pues las economías de todos los países serían muy sanas.
Y acá está, dice noticias en los periódicos. Presupuesto del gobierno 20 veces mayor que hace 12 años. Sería interesante acá que ustedes analizaran y pueden verlo históricamente, cómo ha ido creciendo, por ejemplo, el presupuesto de gastos del gobierno de Guatemala. ¿Cómo ha ido evolucionando? Los precios se duplican en 10 años. Inflación amenaza con desastre financiero. Por ejemplo, usted va ahora a comprar pan con un quetzal 10, usted compra 3 panes. Hace 40 años, con 5 centavos, usted compraba 6 panes. ¿Eso qué significa? Que hace 40 años, con un quetzal, usted compraba 120 panes. ¿Eso implica que los precios han subido? No. Eso implica que el dinero se ha devaluado. ¿A razón de qué? A razón de que cada vez aumenta más, constantemente va aumentando más rápidamente que la producción. Por eso es que si ustedes ven las cifras del Banco de Guatemala con respecto a la inflación, siempre tienen ya hasta presupuestada la inflación para el siguiente año. El próximo año vamos a tener una inflación de un 5, de un 6, de un 8%. Y vamos a tratar de mantenerla ahí, ¿sí? O sea, ya le están diciendo que la inflación continúa. Y va a continuar y continúa constantemente. No solo en Guatemala, en todos los países del mundo, o en la mayoría, tal vez alguno que tenga menos inflación. Ese pueblo pide que Crusoe sea oído. El consejo invita a Crusoe. Robinson, quiero que me acompañen, me han invitado a hablar. Ya era hora, por supuesto, que estaremos contigo, dice Tomás. Robinson, agradezco mucho esta invitación y lamento que sea una emergencia lo que me trae. Lo sucedido ya no se puede cambiar, pero el futuro es nuestro. Tal vez esta sea la frase de esperanza, ¿verdad? Si entendemos bien el mecanismo económico, en algún momento, como consumidores, como ciudadanos, tengamos algo que decir o que hacer para poder cambiar estos procesos que se dan a través de los gobiernos. Muy bien, hasta aquí la presentación de las nuevas aventuras de Robinson Crusoe. Muchas gracias y nuevamente con el permiso de ustedes.